¿Privilegió su relación con Hernán? O sea, claramente. Claramente, yo me imagino que ella tuvo esa necesidad porque lo vio en un problema él, la que estaba en un problema no era yo. Para mí, insisto, no fue algo grato alejarme de mi mamá. Yo la amo, la quiero muchísimo, o sea, me muero si le pasa algo. Pero yo sentía y siento hasta el día de hoy que para mí era muy necesario, uno, tomar esa distancia, protegerme a mí, poner ciertos límites que estaban siendo muy dolorosos para mí. Y dos, para mí estaba siendo muy necesario marcar mi posición de acuerdo a lo que yo creo como valores intransables para mí. ¿Y hubo algo puntual que te molestara especialmente en todo ese proceso? Hubo muchas cosas, pero principalmente creo que lo que más me dolió a mí como hija es el hecho de que vi a mi papá en una situación muy dolorosa, a priori muy dolorosa, el hecho inicial. Y siento que se le hizo mucho daño posterior a eso. ¿En qué sentido? En que como que se le culpó mucho de todas las consecuencias de lo que estaba pasando con Hernancito. Y era como a veces yo no entendía como todo el entorno, perdía la noción de que mi papá había sido la víctima de algo. ¿Y de dónde nace esa intención de culparlo a él? ¿Eso viene de tu hermano? ¿Viene de tu mamá? No, yo creo que es como básicamente la necesidad de poder proteger a Hernancito, como que curiosamente después como que mi papá terminó en la misma. Hay otro momento que es que tu padre cambia la figura judicial, ¿no? La suaviza de alguna manera. ¿Eso fue porque fue presionado por tu mamá? O sea, él fue presionado desde el minuto 1. ¿Por tu mamá? O sea, por mi mamá, obvio, pero también por un equipo de abogados. Hubo un montón de presiones que obviamente él ya estaba sufriendo, porque obviamente partí diciendo que él idolatra a mi hermano. Entonces, para él ya era terrible lo que estaba pasando, y si a todo eso tú le tirabas encima el que, no, es que eres un mal padre, es que ¿cómo eres capaz de hacer esto? Yo no habría dicho nada, yo me la habría aguantado. Fui conocedora de muchas cosas que se hicieron para presionar a que mi papá cambiara la figura legal de esa acusación, con lo cual yo no estaba de acuerdo. Yo principalmente era de la idea de continuar con esto hasta el final, no por un odio hacia mi hermano. Por la primera figura legal, que era más grave. Es porque simplemente me parece que parte del amor que uno puede tenerle a otra persona es enseñar que uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno hace. Esa es como mi paraguas de la discusión. Pero, insisto, en algún minuto, ante las presiones, también que, insisto, él es muy corazón de abuelita, entonces le empezó a afectar el imaginarse dónde estaba. ¿En qué consistía esa presión? ¿En qué cosas qué? ¿En qué consistía esa presión a tu papá? ¿Qué le decían? No, a él se le presionaba, le pedían que bajara la figura legal a algo menos grave para que arriesgara una sanción menor. Pero sí, efectivamente, al final ganaron. Porque, o sea, desde mi punto de vista, al final esto se solucionó como ellos quisieron solucionarlo, se bajó la figura legal, todo quedó como... Tu padre cedió, sí, y cambió la figura legal. Hubo llamadas que fueron conocidas públicamente, por eso lo sé, no porque te lo estoy inventando yo. Pero sí se conocieron ciertos audios de llamadas que se le hicieron a él diciendo: si tú bajas la figura legal, nosotros bajamos lo que tenemos contra ti o lo que queremos hacer contra ti. Entonces esa es como la definición de extorsión. Que sentí que ni siquiera se dio por eso. Él quiso bajar la figura legal por el amor que le tiene a Hernancito y porque obviamente al pasar de los días se le fue quitando como la rabia inicial o no sé, como quieran llamarle, esa sensación o ese sentimiento, y obviamente como que al final entró a jugar más el sentimiento de papá, de pucha, de cómo estará triste, estará como... que entiendo. Bueno, yo por eso estuve 8 meses, eso no sé si se sabe, pero yo estuve 8 meses sin hablar con mi papá también después de eso. Pero que no hablaste con él porque él decide entonces cambiar la... Sí, nosotros tuvimos una discusión muy grande cuando al final él cambia de lado, por decirlo así, y decide terminar defendiendo a Hernancito.
¿Qué rol cumple tu mamá? Nunca lo he podido, en detalle, nunca lo he podido saber. Sé que... ¿Te gustaría saberlo? Creo que sí. Creo que sí. No, como te digo, yo en esa etapa estuve muy alejada, nunca más fui a la casa de mi mamá, pasaron 4 años, o sea, solo podría teorizar. Pero ellos también tenían su equipo legal. No creo que haya sido como la que lo ideó, pero me imagino que sí estaba al tanto, o sea, son un equipo. O sea, a mi modo de ver, lo peor es que funcionó. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué duro tiene que haber sido para ti ese periodo? Fue muy doloroso. A mí me cuesta mostrarme como vulnerable, no me hace sentir cómoda. Y nada, pues iba a la casa de mis amigas y veía de repente, no sé, me acuerdo de un 18 que fue a la casa de una amiga y la veía bailar cueca con su papá. Y yo decía, era como triste, pero yo decía, no es celos de mala, es celos de como que ganas de que yo no sé si eso va a volver a pasar para mí. Entonces eso era ¿Y el momento triste. específico del quiebre, ese distanciamiento, cómo fue? ¿Lo conversaste con tu papá? ¿Le dijiste yo no puedo tolerar esto? ¿Solo se distanciaron? No, peleamos. Sí, peleamos. Mi papá tiene un carácter heavy, yo igual, todos tenemos un carácter heavy. Y sí, discutimos feo, discutimos por teléfono, discutimos mal y nada, bueno, él tomó su decisión. Yo dije que si esta era la decisión que iban a tomar, yo prefería restarme de todo, que mi manera de ver en ese momento y hasta el día de hoy no es la forma de solucionar las cosas. Por mucho que uno ame a alguien, por mucho que sea de tu familia, como para mí hay cosas que uno tiene que enseñar en esos casos. Tu hermano fue a la cárcel. ¿Qué te pasó a ti cuando lo viste entrar a la cárcel? Fue muy fuerte y me dio mucha pena desde el que vi sufrir mucho a mis papás. ¿Él no te provoca ningún tipo de compasión, de pena? Es que como no tendría por qué darme compasión, como él tiene derecho a vivir su vida como quiera, nosotros... Yo entiendo que la gente siempre piensa que la familia y bla, 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 pero yo creo que el árbol familiar igual a veces hay que podarlo. Y mi decisión fue cortar ese lazo. ¿Para siempre, Kel? Sí. Sí, 100%. O sea, como te digo, yo a mi mamá la extrañaba mucho, pero en este caso a mí me da pena porque veía sufrir a mi papá, que ni un hijo quiere ver sufrir a sus papás. Y en el caso de mi mamá, a pesar de que no estábamos conversando, que no estábamos hablando, yo sí veía obviamente las imágenes que salían en la prensa y la veía llorar y obviamente tampoco quiero verla sufrir. Entonces era como... La sensación era como, ¿qué minuto pasó todo esto? Como, no entendía, era una historia de la que yo sentía que tampoco tenía mucha vela en el entierro, entonces como que igual estaba media por fuera, pero era gente que es las personas que más quiero en el mundo, entonces tampoco podía como retirarme y hacerme la tonta, pero fue muy complicado.